Bueno, desde el punto de vista político me parece que los valencianos y especialmente las familias de las más de 200 personas fallecidas no se merecen este bochorno, ¿no? Porque no solo son versiones diferentes de cuál fue su papel y de qué hizo ese día, sino que claramente ya hay versiones incompatibles, es decir, hemos asistido a mentiras claras, ¿no?, de este señor. Para mí es inexplicable que siga manteniéndose e intentando pelear desde el punto de vista político. El otro, el que esté intentando desviar responsabilidades judiciales después de los autos, creo que contundentes, de la jueza de Catarroja, pues no lo sé. Puede que esté calculando sobre su futuro derecho de defensa. No tengo ni idea. Pero desde el punto de vista político y teniendo en cuenta que poco tiempo después de lo que se vivió ese día, ¿no?, y en esas horas, cuando desde horas antes, desde el mediodía, pues se había solicitado en Utiel la intervención de la UME, ¿no? Es decir, eran cosas tan evidentes, tan palmarias. Había radios y medios valencianos, pero radios ya nacionales, que estaban emitiendo testimonios de gente que estaba ahogándose. Esta es la literalidad de lo que se vivió. Bueno, pues que este señor siga mintiendo y cambiando sus versiones sobre qué hacía, dónde estaba, si intervino o no en una decisión, etcétera, y finalmente hoy lo que vemos es que se quita completamente del medio respecto a lo que fue la reunión del famoso CECOPI, y otra cosa es que eso sirva para justificar cuánto se tardó en enviar la alerta, ¿no? Lo veremos. Yo creo que este señor no solo políticamente está absolutamente abrasado, sino que no entiendo que el Partido Popular no sepa ver que se está abrasando desde ese punto de vista en Valencia con él, ¿no? Bueno, es que es un quiebro más en la misma línea que se ha seguido, yo diría que desde el día siguiente a lo que ocurrió, porque ahora nos puede parecer extemporáneo, ¿no? Pero es que hay que recordar que desde el PP se intentó todo tipo de señalamientos de otros responsables que no eran Carlos Mazón. Y ahí está, insisto, la EMET, está la Confederación Hidrográfica, está Teresa Rivera, que no hay que olvidar que incluso se intentó que no se produjera el nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Y yo creo que a estas alturas seguir intentando desviar la atención, en este caso hacia la delegación del Gobierno, hacia la delegada del Gobierno, que se podrá criticar lo que se quiera, pero que estuvo donde tenía que estar en esas horas, yo creo que no tiene duda. Y voy a ir más lejos. Hay cosas que ya se olvidan y hay videoteca de todo eso. Yo recuerdo unas imágenes que tiene esta casa y que se han emitido muchas veces, del día siguiente a la Dana, en la que, con reflejos, Núñez Feijóo viajó a Valencia y dio unas declaraciones, una mini rueda de prensa, con Mazón detrás. Y Feijóo explicó que él había estado informado puntualmente desde el lunes, es decir, desde la víspera de la Dana, de todo lo que iba ocurriendo, que le iba informando el señor Mazón. Y yo he preguntado ya varias veces, yo creo que sería interesante que el señor Feijóo nos explicara de qué y cuál es la información que le transmitía el señor Mazón durante todo ese trayecto, ¿no? Es importante porque estamos hablando de la víspera, que por lo tanto ya debía estar preparado el señor Mazón, concluyo yo, Son, ¿no? estas imágenes a las que hace referencia. Bueno, las declaraciones que tienen lugar en este contexto, en el que escuchamos a Feijóo ya crítico con el Gobierno central. Sin embargo, ese primer día, o ese segundo día, el presidente valenciano tenía una cálida referencia al presidente del Gobierno, al que llamaba querido presidente, ¿no? Y que había cooperado mucho con él, o eso se dio a entender. Sí, pero a mí me parece importantísimo que Feijóo nos aclare algún día cuál era la información que Mazón le trasladaba desde la víspera, insisto, y durante todo el día de la Dana. Porque, bueno, claro, estamos hablando de todas estas versiones contradictorias, etcétera, del abandono del PP, pero es que esto lo escuchamos todos. O era así, y entonces merece la pena que sepamos cuál era el contenido, o no era así. Pero en este momento la primera palabra tiene que ser de pésame a las víctimas y también de realismo. Y es que el presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja, y desde el martes ya me estuve informando, igual que ayer,
que nos tememos que haya más personas fallecidas, pero eso ya corresponde a las autoridades correspondientes, de acuerdo con la información contrastada, ir facilitándola a todos ustedes en las próximas horas o en los próximos días. El gobierno de Mazón le ha comunicado esta tarde a la jueza que investiga las muertes de la Dana que Mazón no llegó al centro de coordinación de la emergencia hasta después de que se mandara la alerta a los móviles, que han estado viendo las cámaras de acceso al centro de coordinación y que Mazón no llegó hasta después de que se mandara esa alerta. Si esto es así, si Mazón no llegó al CECOPI hasta después de que se mandara la alerta a las 8:11 de la tarde, la ausencia de Mazón en el día más importante de su vida política habría sido aún mayor de lo que pensábamos. Si esto es así, si Mazón no llegó al centro de coordinación hasta después de que se mandara la alerta, ¿por qué no se lo ha comunicado Mazón a los valencianos en estos 4 meses? Oigan, miren ustedes, cuando Valencia se ahogaba, yo no estaba en el centro de coordinación de la emergencia. Es que es muy grave. Si lo que ha dicho hoy el gobierno de Mazón a la jueza es verdad, cuando aquí, en hora 25, aquella tarde, estábamos hablando ya con valencianos que estaban desesperados, como esta valenciana. Nos ha llamado mi madre hace más o menos unos 45 minutos, llorando y con muchísima ansiedad, diciéndonos que mi hermano le había llamado para despedirse, es lo que él decía, y claro, enseguida nos hemos puesto todos en alerta. Este es uno de los testimonios con los que abrimos aquella tarde a las 8 de la tarde, cuando aquí en hora 25 estábamos hablando ya con valencianos desesperados como esta mujer. Mazón no había llegado al centro de coordinación de la emergencia. ¿Qué pasa? Que hasta ahora la versión de Mazón no era esta. Mazón había contado otra cosa. Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Es que hasta las 7... Luego nos dijo que es que había mucho tráfico. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a La Leyana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento. Y ahora le dicen a la jueza que no llegó al centro de coordinación hasta después de que se mandara la alerta. Claro, ¿hasta qué punto este relato de Mazón no estaba allí no es algo que al gobierno de Mazón le interesa instalar ahora para proteger a Mazón de posibles responsabilidades jurídicas? Claro, si Mazón no llegó para cuando se lanzó la alerta, tampoco pudo retrasar su lanzamiento. Resultan ya hasta patéticas las elucubraciones sobre el ventorro, la comida, lo que hacía, lo que dejaba de hacer, lo que falta por saber, si es que falta algo por saber sobre lo que hizo aquella tarde Mazón. Estamos hablando de un señor cuyo gobierno pidió a las 3 de la tarde el despliegue del ejército en una zona de la comunidad que él gobierna, porque aquello estaba ya devastado, y él no fue capaz en 5 horas de acercarse al centro de coordinación. Hoy nos dicen que a las 8:11 de la tarde todavía no estaba allí. Él dice hoy que entre que salió del ventorro y se fue al centro de coordinación estuvo en el Palau de la Generalitat. O sea, un señor que es incapaz de dar una explicación completa, coherente, creíble de lo que hizo el día más importante de su vida política, está incapacitado para liderar nada y menos la reconstrucción de Valencia. Los valencianos merecen más. Joan Baldoví, portavoz de Compromís, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. ¿Qué interpretación hace usted, señor Baldoví, de que ahora Mazón le diga a la jueza que él no estaba allí? Pues la única razón es la que yo tuve desde el día siguiente cuando nos llamó al centro de emergencias a los portavoces, el día 30 de octubre. Está intentando salvar su propio cuello. Está intentando culpar a todo el mundo para no asumir la propia responsabilidad. Y el espectáculo es que a mí de verdad me da asco tener a un sinvergüenza como presidente de la Generalitat. Creo que los valencianos no nos merecemos esto. ¿Cómo interpreta que el PP mantenga hasta ahora a Mazón en su cargo? Que no se lo hayan cargado. Pues una de dos. O Feijóo tiene algo que ocultar, entre otras cosas, cuando mintió el señor Mazón, o mintió el señor Feijóo, o miente el señor Mazón. El señor Feijóo dijo en los días siguientes que Mazón le tuvo perfectamente informado. Ayer vimos el registro de llamadas y no hay ninguna llamada al señor Feijóo. En segundo lugar, yo lo interpreto, o bien tiene algo que ocultar el señor Feijóo, o bien, en definitiva, este señor
en fin, lo dijo ayer en la entrevista el señor Feijóo. Es decir, dijo que ya harían lo que tenían que hacer para ganar las elecciones, y ahora mismo parece que no están en disposición de tener un relevo, ni tienen asegurado los votos de Vox, y por tanto no quieren perder esto, y sigue manteniendo a esta persona indigna de presidente de la Generalitat. Feijóo se ha convertido en cómplice de esta indecencia que estamos asistiendo y viviendo cada día los valencianos, y que no se merecen de ninguna de las maneras las víctimas que han perdido a algún familiar. Joan Baldoví, portavoz de Compromís, gracias y buenas noches. Buenas noches. Yo no sé cómo se atreven a salir de casa. O sea, yo me habría ido a Australia. O sea, me parece algo asombroso desde el punto de vista de qué calaña tienes que ser para mentir permanentemente sobre una tragedia que ha costado más de 220 vidas. O sea, es que no es la mentira en política, no, es que están mintiendo sobre 220 fallecimientos, y mienten todos los días. Mintieron sobre la comida en el Ventorro. Ahora se descubre que han mentido sobre el CECOP, cuando llegó al CECOPI. O sea, es que realmente te compensa. A la vicepresidenta le compensa. ¿Sabemos algo del militar? ¿Sigue siendo vicepresidente el militar? ¿Le parece bien esto? No, porque venía con un plan que iba a poner orden en todo. No ha conseguido poner orden ni siquiera en las primeras 24 horas, ¿no? Entonces esto es tremendo. Obviamente es absolutamente insultante, y Mazón debería dimitir por incompetencia absoluta cuando se produce la tragedia, y por inmoral y por inmoralidad absoluta desde entonces, mintiendo permanentemente. Pero bueno, aparte de esto, que yo creo que cualquier persona con 3 dedos de frente tiene que suscribir esta idea, me gustaría aportar alguna cosa más, ¿no? A ver, yo entiendo que hoy no le han mentido a la jueza, ¿no? Porque se basan en cámaras de seguridad. No creo que eso vaya a ocurrir, pero yo creo que es pertinente, y estoy bastante convencido de que la jueza lo hará cuanto antes, es pedir a través del móvil dónde estaba Mazón, que le aseguren la geolocalización, de forma que se sepa dónde está Mazón. Yo creo que ante las mentiras tan evidentes, eso es un primer paso que puede dar la justicia, que estoy seguro que dará, ¿no? Luego hay un segundo elemento de reflexión. Yo creo efectivamente que la estrategia judicial empieza a tener más peso que la política en alguna de las decisiones de Mazón, pero claro, esa estrategia pasa porque la que era consejera, Salomé Pradas, se coma todo el marrón. Esto es. Y la historia es, ¿Salomé Pradas se va a comer el marrón? Porque claro, aquí yo estaba en Jerez de la Frontera y nos olvidamos del tema. No, si tú no te comes el marrón, tú estás pretendiendo que se lo coma otro. Y yo no sé, Salomé Pradas lleva tiempo callado, yo creo que tiene una entrevista maravillosa. Todos creemos que tiene yo no creo que esté por la labor de permanecer, de comerse el marrón, ¿no? Bueno, para mí esos son 2 elementos fundamentales. Tercero, es que siguen a esta hora sin decir, es una persona que es incapaz de decir qué hizo el día de la tragedia. Hoy la disculpa que dio Mazón era que tenían que ser respetuosos con la justicia y que por lo tanto no quería dar el dato exacto de a qué hora llegó al CECOPI hasta que informasen a la justicia. Oye, pero si es que varias veces has dicho o dado a entender que habías llegado sobre las 7. No, mira, es que vamos a volver a escucharlo. Claro. Es que vamos a volver a escucharlo. Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Es que hasta las 7... Claro. ¿Sabes? Es que entonces, cuando hizo estas declaraciones no tenía que respetar a la justicia. ¿Sabes? Que son todo unos elementos tan burdos y tan brutales que... Y que estamos hablando de más de 220 fallecidos, que yo, de verdad, que no me entra en la cabeza. En todo caso, creo que el patrón que ha seguido Mazón no es muy distinto al que ha seguido el Partido Popular en otras tragedias en este país. Hicieron lo mismo cuando el accidente del metro de Valencia, que tardó años en dilucidarse lo que había ocurrido allí. Hicieron lo mismo con el Ya 42. Hicieron lo mismo con el Prestige.
e hicieron lo mismo con el 11M. Por lo tanto, aunque en este momento quien esté en el centro de la diana de la crítica sea Mazón, porque es evidente la responsabilidad que tenía y las mentiras que ha sumado en estos 4 meses y las ofensas que ha practicado sobre las víctimas de aquella tragedia, en realidad no es nada distinto a lo que ha practicado históricamente el Partido Popular ante diferentes gestiones de tragedias en este país.